Queridos amigos de la Sociedad de la Vihuela, bienvenidos. Soy Xavier Díaz Latorre y hoy voy a hablaros de la vocalidad en la música para vihuela de Luis de Narváez. No cabe duda de que los 6 libros del Delfín de música para vihuela, escritos por Luis de Narváez y publicados en 1538, son una de las joyas de nuestro patrimonio histórico musical. Es la segunda colección de música para vihuela publicada durante el siglo XVI en la península ibérica, después del Maestro de Luis Milán. Estos libros no son solo importantes por la belleza de su música. Si la publicación del Maestro ya supuso un hito en la música para cuerda pulsada en nuestro país, la aparición de los libros del Delfín son un paso adelante en la consolidación de un nuevo lenguaje contrapuntístico, inédito hasta entonces en el repertorio instrumental del siglo XVI. La textura polifónica de Narváez, menos rapsódica que la de Milán, con un contrapunto exquisito, fino, mucho más riguroso y con influencias franco-flamencas, ya le otorgan la categoría de exclusivo, de la que Luis Milán ya disfrutaba. No en vano Luis de Narváez formaba parte de la capilla de músicos del que más tarde sería el rey Felipe II, hijo de Carlos I. Por lo que sabemos, Narváez viajó en el séquito que acompañó al regente en uno de sus viajes por los Países Bajos. Y aún hay más, Narváez compuso y publicó lo que se considera como las primeras diferencias publicadas de la historia. Los temas sobre los que Narváez compuso sus diferencias son, por orden de aparición en los libros del Delfín, el himno O Gloriosa Domina, escrito por Venantius Fortunatus, pertenece al oficio de laudes de la Beata Virgen. El himno Sacri Solemnis, escrito por Santo Tomás de Aquino, pertenece a los maitines del Corpus Christi. Ambos himnos provienen de la tradición hispana, llamada también more hispano, y no a la tradición romana. Tenemos también diferencias sobre el Conde Claros y sobre Guárdame las vacas. El compendio de piezas comprende fantasías, piezas de contrapunto instrumental, intabulaciones de piezas sacras y seculares, piezas vocales con acompañamiento de vihuela y diferencias sobre canciones, romances e himnos muy populares. También hay un contrapunto sobre una baja danza, la reina de las danzas del Renacimiento temprano, y uno de los pocos ejemplos de danza en el repertorio vihuelístico en general. Como recordaremos, hasta bien entrado el siglo XVIII, no podremos hablar del concepto de tonalidad. Los estudios de música se realizaban en torno a los conceptos teóricos de los 8 modos de la Iglesia, el canto llano y el contrapunto. A modo de recordatorio, os diré que los 8 modos se clasifican de la siguiente manera: el primer y el segundo tono, dórico e hipodórico; el tercer y cuarto tono, frigio e hipofrigio; el quinto y sexto tono, lidio e hipolidio; y el séptimo y octavo tono, mixolidio e hipomixolidio. O lo que es lo mismo, protus y suplagal serán el primero y el segundo tono, deuterus y suplagal el tercer y cuarto tono, tritus y suplagal el quinto y sexto tono, tetrardos y suplagal séptimo y octavo tono. Poco sabemos de la educación musical que recibió Narváez. Muchos músicos recibieron su educación a través del coro infantil de las capillas, si tenían. Como fuentes documentadas de qué se le requería a un músico que optara a ser maestro de capilla, se sabe que el conocimiento del canto llano era requisito indispensable para cualquier músico que optara a este puesto, así como el dominio de los modos y el dominio del contrapunto a la mente. Las técnicas de contrapunto a la mente eran herramientas que, a la vez de educarnos en el conocimiento del contrapunto, servían también para la composición e improvisación espontánea, también conocida como cantare super librum. Podemos enumerar algunas de ellas. Esto nos dará luz a cómo el estudio de la composición nos permite entender mejor la música de Narváez, a la vez que nos dará muchos recursos para la improvisación en el estilo de la época de Narváez. Antes de exponer algunas de las técnicas de composición del Renacimiento, hablemos de las cadencias.
La cadencia de tenor. El tenor era la voz que mantenía la estructura contrapuntística, del latín tenere, sostener. La cadencia final de una melodía de tenor acaba con un intervalo por grado conjunto descendente. El término latín es tenoricans, así, si una monodía está en el primer tono, siendo la finalis, lo que hoy llamamos tónica, la nota re, la nota anterior de esta cadencia de tenor debe ser un mi. La cadencia de soprano. El superius, tiple o soprano contrapuntea sobre el tenor. La cadencia de soprano, al contrario de la de tenor, termina de manera ascendente. Siendo la nota finalis la nota re, la nota anterior debe ser un do sostenido. El término latín que usamos es canticans. De esta manera nos aseguramos que las cadencias terminan en movimiento contrario de las voces. La cadencia de bajo. El bassus o bajo era la voz que contrapunteaba bajo el tenor, también llamada contratenor bassus. La cadencia final de una voz de bajo acaba con un intervalo de quinta descendente o su inversión cuarta ascendente. También se llama cadencia de bajo cuando el bajo termina con un intervalo de cuarta descendente o su inversión quinta ascendente. El término latín que usamos es basicans. La técnica más sencilla y espontánea, usada sobre todo en la música popular, pasa por el aprendizaje de la técnica de los jumel, palabra que indica que, dado un cantus firmus localizado normalmente sobre el tenor, una segunda voz, el soprano, ejecuta la misma melodía a la sexta superior o tercera inferior según el contexto o ámbito. Al ampliar la textura a 3 o 4 voces, los compositores acostumbraban a aplicar la regla conocida por algunos como la cantilena. Es este el caso donde la voz del bajo realizará una alternancia entre el bajo y el cantus firmus. La nota finalis empieza en unísono u octava, para después efectuar una alternancia de quinta y tercera. Igualmente el alto efectúa una alternancia con el cantus firmus a la par con el bajo de cuarta y tercera, en relación al cantus firmus. El alto no puede existir sin el bajo, y cuando se improvisa debe haber una gran comunicación, ya que sus destinos van ligados. Podemos encontrar muchos ejemplos en el cancionero de palacio, por ejemplo. Esta es una técnica usada sobre todo en música de aires populares. Hablemos de otra técnica espontánea de improvisación de contrapunto sobre un cantus firmus. Es la técnica del favordón. Esta técnica consiste en la ejecución paralela al cantus firmus de un jimel en sextas y una tercera voz a la cuarta justa inferior paralela al superius. De carácter dulce y suave, se usaba frecuentemente para armonizar himnos en improvisación espontánea en determinadas liturgias, y lo podemos ver escrito en polifonías de autores del siglo XV. Un ejemplo de favordón lo encontraremos en este fragmento de la canción del emperador.
Escuchemos ahora cómo sonaría el himno de O Gloriosa Domina en una improvisación con la técnica del favordón. Vamos a hablar de otra técnica de improvisación, los cánones a 2 o 3 voces, ya sea al unísono, a la octava, a la quinta o a la cuarta. Son los más usados en el Renacimiento. En un canon existe el antecedente, la persona que propone la melodía a imitar, y el consecuente, la persona que imita al antecedente. Cada canon admite unos intervalos determinados. Si el antecedente lo respeta, la imitación del consecuente será siempre consonante o con disonancias controladas. El repertorio laudístico y vihuelístico está plagado de pequeños momentos en canon. Otras técnicas de contrapunto requieren de un cantus firmus. Puede estar acompañado de un superius, en este caso no de un gimel de sextas o terceras, sino de décimas, mientras otra voz central practica un contrapunto florido entre las dos voces mencionadas. Otras variantes se pueden basar en la localización del cantus firmus en otras voces y el número de voces realizando contrapunto florido. En el caso de tener más de una voz contrapunteando sobre un cantus firmus, hay autores que lo llaman contrapunto en concierto. Hoy centraremos nuestra atención en las siguientes piezas. La canción del emperador es la entabulación hecha por Narváez de la canción francesa Mille Regrets, atribuida a Josquin de Pré, aunque hay quien sostiene que puede ser de Jean Lemarie de Belge, en todo caso de autoría disputada. Es una pieza escrita por los términos del tercer y cuarto tono, como Luis Milán acostumbraba a decir. ¿Por qué la nomenclatura de los tonos de Milán difiere de la de Narváez? Tengamos en cuenta que los modos se crearon para dar orden y concierto al canto gregoriano, o sea, una sola voz. En el momento que tenemos polifonía, necesitamos más ámbito, y es necesario usar el modo auténtico y el plagal simultáneamente para dar más espacio a las voces. Observemos la belleza en cómo se establece el modo en el principio en la voz del bajo, con las notas mi, fa, re, mi. En la última frase, Brief mesures de finir, la voz superior canta la, sol, fa, mi. El bajo, usando la técnica de la cantilena, produce una cadencia del modo frigio de bajo. Las diferencias sobre Guárdame las vacas están escritas sobre la canción popular del mismo nombre. Narváez aplica la fórmula de la cantilena para la obtención de un bajo que usa de cantus firmus. Guárdame las vacas, carilejo, y bésate, si no bésame tú a mí, yo te las guardaré. En las diferencias, por otra parte, Narváez usa la melodía del alto fa, mi, re, do sostenido y la acompaña con la técnica de las décimas, aunque con licencias.
La primera diferencia nos presenta un contrapunto florido en la voz del alto. La segunda, podemos observar un contrapunto florido en la voz del superius sobre un cantus firmus en el bajo. La tercera y final usa una mezcla de técnicas en las que bajo un cantus firmus en el superius, esta vez con el tema inicial La, Sol, Fa, Mi, se desarrolla un contrapunto florido en la voz del bajo, que desemboca en imitaciones que se suceden y en desarrollos simultáneos en las dos voces, a la que se añade una pequeña coda al estilo de la segunda variación. En las diferencias sobre el himno O Gloriosa Domina, Narváez nos explica al principio de alguna de ellas cuál es la técnica que emplea. La leyenda antes de empezar la primera diferencia reza así. Comienzan 6 diferencias de contrapunto sobre O Gloriosa Domina. En esta diferencia emplea un contrapunto en concierto bajo el cantus firmus del superius, con un bajo en décimas por unos instantes. Antes de la segunda diferencia nos dice 2 tiples sobre el tenor. Aquí es el tenor que lleva el cantus firmus y las dos voces superiores hacen contrapunto florido, o lo que podemos llamar también contrapunto en concierto. En la tercera diferencia tan solo hace referencia a la velocidad o carácter de la pieza. Es un contrapunto florido desarrollado por el tenor donde el cantus firmus está en el superius, la voz más aguda. En la cuarta diferencia nos indica un cambio en la proporción, o sea, en la organización de los compases. En las diferencias anteriores, el compás en sí mismo es binario, dupla como lo llama él en la sexta diferencia, o tiempo imperfecto prolatio minor, subdivisión en binario, aunque percibimos un carácter ternario si agrupamos los compases de 3 en 3. En esta diferencia nos dice que el compás contiene 3 semibreves, nuestras redondas actuales, que seguramente otros compositores habrían llamado tiempo perfecto o prolatio minor, subdivisión en binario, y que nos da una sensación de compás de 3x4 actual. La textura inicial es de consonancias o contrapunto de nota contra nota en muchos casos, bajo el cantus firmus del superius. Más tarde desemboca en una mezcla de técnicas donde las demás voces hacen contrapunto florido y el cantus firmus salta de voz a la bastarda, o sea, donde las voces no siempre son consecuentes al orden inicialmente establecido. En la coda final de esta diferencia cambia nuevamente de proporción, prolatio mayor, subdivisión ternaria o lo que hoy llamaríamos 9x8. En la quinta diferencia se lee el enunciado, el canto llano por tiple, o lo que es lo mismo, el cantus firmus en el superius. Esta es la diferencia más compleja, donde empieza con una entrada del tenor en lo que llamamos respuesta tonal, o sea, la imitación del canto por su modo plagal. En las respuestas tonales, si el canto es la, mi, la respuesta es mi, la y no mi, si. No es una respuesta idéntica matemáticamente, o sea, una quinta respondiendo a otra quinta, sino que la respuesta es una cuarta, cosa que favorece no salirse del modo. Lo curioso de este comienzo es que no nos lo presenta como respuesta del canto, sino antes que el cantus firmus aparezca. Aparecen varias entradas de esta manera en imitación, salto de cuarta seguido de otra voz a salto de quinta. Y cuando tenemos la sensación que el tiple ya ha hecho la entrada final, nos damos cuenta que es una entrada falsa, una entrada sin continuación, para volver a iniciar en el tiple el cantus firmus en su totalidad. La sexta y última diferencia viene precedida por el enunciado dupla. Sexta diferencia. El canto llano por tenor. Empieza la diferencia con contrapunto florido en imitación modal, entrada de quinta seguida de una respuesta en cuarta, por las voces tiple y alto con una sensación rítmica binaria, que viene corregida cuando el tenor aparece con un cantus firmus rotundo.
una obra maestra sin duda. Y ahora que hable la música.
Thank